Se dio inicio al año escolar. 2.8 millones de estudiantes deberían haber iniciado ayer el año escolar con la modalidad que ya conocimos. Todos vimos el acto que fue transmitido por televisión fundamentalmente para todo el país, diferentes canales, casi todos los canales que se habían comprometido o que se comprometieron ya con un acuerdo con el gobierno a través del Ministerio de Educación para llevar a cabo el año escolar por televisión, por radio, auxiliado del internet. Estaban ayer en cadena transmitiendo el acto y transmitiendo parte de lo que es la propedéutica, como le llaman algunos, o la parte introductoria, preparatoria para este programa especial que se ha diseñado para ser transmitido a distancia. He escuchado algunas quejas, muchas quejas yo diría, de gente que decía, de gente que esperaba tener al día de ayer un equipo de computadora, laptop, o que entendía que debió recibir para antes del día de ayer los cuadernillos para poder iniciar el año. Parece que hubo algún retraso y comenzaron a llegar, los cuadernillos llegaron tarde, eso es verdad. Pero la gente que no se desespere porque esto es un proceso que ha tenido que irse modificando en el camino. Primero, no estábamos preparados para la educación a distancia, hubo que adecuar esto, hubo que contratar, como lo explicó el ministro de Educación, una cantidad importante de técnicos, de productores, de guionistas de televisión para poder adecuar, para hacer una transferencia del sistema tradicional de educación a un sistema novedoso para el mundo, que no solo para República Dominicana. Esto es un sistema nuevo que ya se ha explicado en varias oportunidades, que de resultar como se espera que resulte, va a ser replicado en otros países. Entonces hubo de ir adaptando eso en el tiempo. Los cuadernillos tuvieron que hacerse en función no de lo que iba a ser el año tradicional, sino en función de que son cuadernillos adaptados para que complementen la parte que se imparte por televisión, para que sirvan de soporte físico. Entonces creo que todo ese tipo de explicación la gente tiene que conocerla para que entienda que la dificultad que se ha producido, eso tiene que ser subsanado en los próximos días, pero son dificultades explicables a partir de la realidad, a lo que ha obligado la realidad. Eso evidentemente que genera trastorno porque son cosas nuevas a las que hay que adaptarse. Yo creo que lo primero en adaptarse son los que están haciendo esto. Me imagino que el ministro de Educación, que no es un hombre de televisión, que es un hombre de educación que ha sido su vida, ha tenido él que aprender de televisión para poderse meter en ese mundo junto con un equipo que ha estado contratando personal técnico para hacer lo que se ha hecho. Entonces, eso hay que entenderlo. Yo espero que a partir de ahora, que ya la información que tengo es que sí, están disponibles ya, que se entregaron el jueves, viernes, estaban entregando cuadernillos. A partir de ahora yo tengo la esperanza de que eso llegue a la velocidad que debe entregarse para que los estudiantes vayan ya insertándose en el proceso. Tal y como se ha explicado, durante estos días es un proceso de introducción. Decía el ministro, una semana de adaptación. La semana completa. Es lo que pasa cuando uno iba a la clase presencial. Yo recuerdo yo de chico, cuando íbamos al aula después a iniciar el nuevo año, eso el maestro le preguntaba, y yo lo hice un tiempo que me tocó ser de maestro también, hágame una composición de qué hizo usted en las vacaciones, a dónde fue. Era una manera de uno medir qué tan coherente era el estudiante, sí, o cuál era la capacidad narrativa que tenía o descriptiva que tenía el estudiante, y era una manera del maestro ir conociendo a ese joven o esa joven, ese niño, esa niña, sobre cómo pensaba y la capacidad que tenía para conceptualizar temprano. Sí, o sea, parecía algo como soso, sí, y no lo era. No, pero había un momento muy triste también, porque a veces muchos estudiantes no tenían dónde ir de vacaciones. Bueno. Y se quedaban ahí mismo en la casa, entonces explicar que no hicieron. ¿Y qué hizo usted en la casa? ¿Y su papá qué hizo? ¿Y a qué hora llegaba? ¿Y qué trabaja? Pero ¿y qué bueno, hace? es una forma también de ponerle al estudiante, ¿no? a explicar y a compartir, ¿no? qué hicieron durante esas vacaciones. Eso se ha perdido mucho porque resulta, y por todos los sentidos, con la masificación del uso de las calculadoras y el celular que tiene calculadora, el estudiante se olvidó de las tablas. Pues ya no calcula cuántos son 2 por 2, 2 por 4, la tabla del 1 al 10.
ya los estudiantes no hacen ese ejercicio mental. Porque en mi casa se usa así. Sí, señor. Eso se ha ido perdiendo mucho. No. Como se ha ido perdiendo mucho esa parte que yo digo de la conceptualización. Con el esquema que están viviendo los chicos hoy, metidos a una computadora, participando en guerra por los programas, los videojuegos, eso les resta tiempo, les resta al espacio que necesitan ellos para comunicarse entre sí, para comunicarse con los padres, para comunicarse con los hermanos, y de alguna manera eso yo, en mi opinión, creo que atrofia un poco esa capacidad fundamental para que los ciudadanos aprendan temprano a comunicarse verbalmente o por escrito. Bueno, miren, este año escolar, como ustedes han señalado y como todo el mundo sabe, es un año retador. Yo pienso que aquí hay que elegir como sociedad, ver el vaso medio lleno. Habrán sin duda dificultades, eso no lo está poniendo nadie en duda. El inicio todavía más. Falta de cuadernillo, problemas de cualquier naturaleza, adecuar la dinámica, padre, hijo, estudiante, maestro, cualquier cantidad de trabas aparecerán en el camino en esta implementación de un año escolar tan sui generis, tan especial, tan diferente. Pero hay que reconocer el esfuerzo que han hecho las autoridades. Las opciones eran muy limitadas, muy limitadas. Y por eso, y lo he dicho con total claridad y sinceridad, cuando al principio el presidente de la República en su toma de posesión lo que habló fue de repartir computadoras para todo el mundo, yo dije, ese no es el camino, porque no hay tiempo para eso, que vamos a durar 2 años en eso y todavía no va a haber computadora para todo el mundo, y mucho menos contenidos. El gobierno entendió en el camino el asunto, rectificó, creo que tal vez inspirado un poco en lo que está pasando en México, que también con sus virtudes y defectos iniciaron el año escolar utilizando sobre todo las plataformas de telecomunicaciones, que eran las más robustas, son las más robustas en países como México, como lo es en República Dominicana, mucho más incluso que las propias telecomunicaciones o la fibra, la transmisión de data, la banda de data, y se eligió ese camino y se ha hecho un esfuerzo enorme para llevar la escuela a la casa. Entonces yo cuando veo gente que cuestiona, gente que critica, gente que dice, yo digo, óyeme, y lo he dicho desde el principio, ¿cuál es la otra opción? Que el muchacho se quede en su casa sin hacer nada, o más meses desconectado de la escuela, más meses apartado del conocimiento y ampliando la brecha, porque el sector privado, mal que bien, y mientras más élite es el colegio, mejor lo han hecho y más tiempo tienen aprovechando las clases, han arrancado. O sea, sectores A, B, C de la sociedad dominicana ya están en clase, los hijos de esos sectores sociales. Desde hace 2 meses. Algunos de hace 2 meses, otros de hace 1 mes, otros con más dificultades, otros con prácticamente las mismas condiciones que están en el aula. Y los muchachos más pobres, de los sectores más bajos, los 2 segundos quintiles más bajos de la sociedad posiblemente, que son 2.300.000, ¿verdad?, estudiantes que tenemos. Ahora 2.8. 2.8, Dios mío. 2.8 millones de muchachos totalmente alejados de la escuela, en su casa, viéndose el ombligo, sin hacer nada. Entonces ahora por lo menos hay un esfuerzo de salvar un año escolar y de darle a ese segmento de la población alguna oportunidad de que la enseñanza llegue a su casa. Entonces, en vez de criticar esto y de estar buscando peros, vamos a poner todo de nuestro granito de arena. Si nosotros podemos por aquí apoyarlo, lo apoyamos. Y cualquier crítica se hace de la perspectiva constructiva para que se corrija cualquier situación que pueda generar una incomodidad en un sector determinado. Yo recordaba aquí en estos días, cuando ponderábamos este esfuerzo, unas palabras que a mí se me han quedado grabadas de la Adriana Germán, cuando era ministra de Educación, que decía que si salen a buscar colegitos con una cámara, van a encontrar colegios todos los días mal, una pared en el suelo, o una pintura que se cayó, o un techo que no está ahí, que queda clase en la mata, van a encontrar algo. Entonces, si queremos con este elemento salir a buscar los defectos, vamos a encontrar 3 todos los días,
Y los problemas vamos a encontrar 8 diarios. Y si lo que le damos despacio es a que padres con un problema, que se le fue la luz de la casa, que no hizo esto, que no hizo lo otro, vamos a encontrar problemas. Y la idea es que si hay problemas, sí, se trabajen, pero que no haya un esfuerzo de socavar, un contraesfuerzo para socavar este esfuerzo que se ha hecho. Porque el fracaso de este proceso es el fracaso del país. No es del gobierno, no es de Fulcar, no es de Xiomara, ni la ADP, no es de nadie, no es del PRM, es del país. Si no somos capaces de sacar adelante este esfuerzo extraordinario que se está haciendo para, en medio de esta situación tan particular, que no se pierda un año, que esos muchachos, los más pobres de nuestra sociedad, no los castiguemos doblemente. Además del castigo económico que le hacemos a sus padres, que nosotros lo hacemos, que pesa sobre ellos por lo que está pasando en el país. El estar trancado en su casa, el no tener posibilidad de disfrutar de muchas cosas que también antes disfrutaban, de ir a la propia escuela, a compartir con amigos, tener acceso a la alimentación escolar como antes tenían, posiblemente la afectación propia en el sector, en su propia casa económica como consecuencia de lo que está pasando en el país. Si además de todos esos elementos, lo que vamos a castigar también ampliando la brecha y dejándole un año fuera de la escuela, porque preferimos tomar el camino fácil y criticarlo todo, porque hay que criticarlo para poder tener algún tipo de vigencia. Entonces no.